Entonces, continuando con la liberación es una batalla de argumentos, nos vamos a preguntar, batallando con argumentos, ¿dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué argumentos? Intentaremos contestar. Primero, debemos reconocer que hay un juez, el juez, según como está escrito en la palabra. Salmos 89, 14, 16 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. De la misma forma, en Isaías 33, 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos un juez que es el que legisla, el que dicta sentencia. Nosotros debemos ir al juez, es decir, ir al Padre por justicia. ¿A dónde? ¿Ante quién se argumenta? Ante el juez. Entonces, cuando nosotros oramos, poniéndonos en la brecha por una persona, cuando presentamos un grupo de personas, una persona, una situación, cuando vamos nosotros mismos a presentarnos ante el Padre, pidiendo, clamando por justicia, estamos presentándonos ante la corte celestial. ¿Por qué es una corte? Porque hay un juez, porque hay un abogado, porque hay un abogado acusador. ¿Cómo es eso? La corte celestial, que algunos le llaman tribunal celestial, trono, etcétera, donde está el juez que es Jehová de los ejércitos para tratar los temas espirituales, ¿cierto? La existencia espiritual del ser humano, está escrito en la palabra, por ejemplo en Daniel 7:10, donde dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez Jehová se sentó y los libros fueron abiertos, los libros de nuestra vida. Y así tenemos, ¿cierto?, varios versículos donde nos habla del juez, como en Salmos 94:2, engrandece tu juez de la tierra, da el pago a los soberbios, juez de la tierra. Sabemos entonces por la palabra que Jehová es el juez. De la misma forma, la palabra nos habla de Jesucristo como abogado. Él es el que intercede permanentemente por nosotros. Él es nuestro abogado defensor. De la misma forma, la palabra nos habla del acusador, el abogado acusador, el que lleva las causas ante Dios para acusarnos. ¿Nos acusa para qué? Para adquirir derecho legal sobre nosotros. ¿Quién argumenta entonces ante la corte celestial? Jesucristo nuestro abogado. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También argumenta Satanás el acusador. Zacarías 3 dice, 3:1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. En Apocalipsis 12:10 también nos habla del acusador. Y este acusador nos pide para zarandearnos, como está escrito en Mateo 26:31-35, Marcos 14:27-31, Juan 13:36-38. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Tremendo, hermanos. Y también argumenta en la corte el ser humano. Sí, hermanos, el ser humano tiene derecho a argumentar en la corte, los hijos de Dios, porque escrito está en Isaías 43, 25, 26. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Repito, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Es decir, el Padre nos invita a que le recordemos nuestra situación y que entremos en juicio junto con Él. Y agrega, habla tú para justificarte. Es decir, defiende tu causa. Aleluya. Entonces, está Jesucristo nuestro abogado, está el acusador, el que nos acusa y nos pide para zarandearnos, y estamos nosotros, quienes estamos llamados a hablar para justificarnos, a recordarle al Padre nuestra situación y entrar en juicio juntamente con Él. Aleluya. ¿Cuándo argumentar en la corte? ¿Cuándo? Cuando estemos preparados, hermanos. Porque para presentarnos ante el Padre Celestial debemos en primer lugar cumplir los requisitos de ciudadanía para no estar en rebelión o desacato. Cuando una persona en la vida natural comete crímenes, actúa en delincuencia, pierde los derechos de ciudadanía y es encerrado en una cárcel hasta que pague por sus pecados y tenga derechos, ¿cierto? Y recupere los derechos de un ciudadano que está cumpliendo con las leyes del país. De la misma forma es en el reino de Dios. Una persona que actúa en rebeldía, en rebelión, ya no pertenece al reino de Dios, se cambia de reino porque pasa a actuar, a vivir, a operar bajo la voluntad satánica. Entonces pierde todo derecho y ya no podría presentarse ante la corte a argumentar, porque quienes se pueden presentar ahí son los hijos. Entonces, esto es bien importante y bien complejo. Para presentarnos ante el Padre Celestial debemos prepararnos. Nosotros tenemos derecho a pedir bendición, es decir, a reclamar una promesa y a presentar a nuestros enemigos, como dice la palabra, ya sean humanos o demonios. Siendo enemigos los podemos presentar ante la corte celestial y pedir justicia. Pero cuando estemos en una situación de legitimidad en el reino de Dios, cuando seamos ciudadanos del reino, sino qué causa vamos a presentar en un reino al cual no pertenecemos. ¿Ven? Entonces, debemos estar limpios de pecado. Eso no quiere decir que no pequemos, porque la mayoría sí pecamos en múltiples cosas, aunque no nos demos cuenta. A veces son cosas pequeñas, como decir una palabra que puede ser de atadura para otro, como enojarnos en un momento, como hacer un comentario que puede caer en el chisme, etc. Entonces debemos estar pidiendo perdón cada día para estar limpios de pecado. Y el Señor nos limpia con su sangre, ya pagó, ya lo hizo. Pero nosotros tenemos que pedir perdón. Y obviamente decidir no pecar más, por supuesto. Debemos estar cumpliendo las leyes, las normas del reino, porque con eso cerramos el acceso a las acusaciones. Porque Satanás no va a tener cómo pedir zarandear a la persona que estamos liberando o a nosotros mismos. Conocer la palabra, porque necesitamos la palabra para poder argumentar en base a las leyes vigentes en el reino. Si no, ¿cómo vamos a argumentar? ¿Qué vamos a argumentar? En una corte legal, la palabrería no sirve. Sirve la legalidad, lo que es legítimo y lo que es legal. No hay otra cosa. Entonces, solo palabrería no sirve de nada. Argumentar palabrería no sirve de nada. Hay que ser específico y legal. Y eso es con conocimiento de la palabra. Y por supuesto tener comunión con el Espíritu Santo. Porque los que trabajamos en liberación sabemos que en momentos en que estamos argumentando, el Espíritu Santo nos entrega la palabra específica
para contraargumentar en ese momento. Hasta nos hemos encontrado con demonios que argumentan con la palabra de Dios, ellos. Y entonces nosotros le tenemos que contestar con la palabra. Porque si no les contestamos con la palabra, perdemos toda autoridad y perdemos la argumentación. Entonces, por lo anterior, los guerreros de Jesucristo debemos estar preparados en estos requisitos fundamentales para ir al Padre. Presentarnos ante la corte celestial y ponernos en la brecha por la persona que será liberada. También la persona que pide justicia debe estar preparada, porque como regla general, cuando hay pecado, no hay liberación. Y eso también lo hemos encontrado muchas veces. Los demonios no hablan, se quedan callados, no se van, se esconden, van y vuelven. No es porque la liberación no funcione o porque el ministro está haciendo mal el trabajo. Eso sucede porque tienen derechos legales a los cuales la persona no ha renunciado, no ha cerrado la puerta. Entonces, por esa razón, muchas veces la liberación se hace un proceso largo. Y a veces la persona realmente está en una búsqueda del Señor, intentando limpiarse con toda conciencia y con toda honestidad. Y aún así quedan por ahí puertas abiertas y derechos legales. Y es nuestra tarea comenzar a indagar eso, pedir revelación al Espíritu Santo para ir cerrando esas puertas y que la persona sea completamente libre. Entonces, ¿qué se puede argumentar en la corte? Se puede pedir bendición, como está escrito en Daniel 9, en que se encuentra una promesa, ¿cierto? Esta historia es muy bonita porque hay una promesa en la escritura de los 70 años, ¿cierto?, de esclavitud de Egipto, y cuando Daniel se da cuenta reclama eso ante el Padre. Y tanto fue su reclamo y tan certero, porque fue basado en la palabra, que Dios de inmediato movió todo con el rey Ciro, creo que era ahí, mueve toda la situación para que se cumpla la libertad del pueblo judío. Entonces, podemos presentarnos a nosotros mismos, a otras personas, como sucede cuando nos ponemos en la brecha por la liberación de alguien, pero siempre debe ser en base a la palabra. También podemos presentar a nuestros enemigos y pedir justicia, como hacemos cuando presentamos a los brujos y hechiceros, cuando descubrimos que hay hechicería, brujería en una persona. Presentamos a esos brujos hechiceros ante la corte y la palabra es clara respecto a la sentencia que hay en la Biblia para brujos y hechiceros. Entonces nosotros vamos presentando a nuestros enemigos y pidiendo justicia. También hay sentencia contra demonios, por ejemplo, sentencias claras contra Leviatán, contra Jezabel, contra el mismo Satanás, etc. Pero necesitamos conocer la palabra, como hizo el rey Ezequías en 2 de Crónicas 32, cuando fue a la corte celestial por el caso del enemigo que amenazó y blasfemó contra Dios. ¿Se acuerdan cuando había esa guerra? El rey Ezequías puso una carta en el altar. Eso es ir a la corte celestial, presentarse ante Dios, ante el juez supremo. Y por esa carta vino un ángel y destruyó el ejército sirio. Esa es la respuesta que se obtiene cuando se va a argumentar a la corte celestial. Ahí ángeles y querubines son testigos de todo lo que sucede, de cómo actúa el acusador, como lo que dice nuestro abogado, que es Jesucristo, lo que argumentamos nosotros, y entonces el Padre decide. Debemos cumplir con todos estos requisitos para que el Padre decida por la libertad, haciendo justicia a las personas por las cuales nos ponemos en la brecha a través de la liberación. En conclusión, mis amados, la liberación es una batalla de argumentos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nuestro Señor y Salvador ya pagó todo. Pagó el precio por nuestra redención, sanidad y libertad, y somos legalmente libres, porque el precio ya fue pagado. Había una deuda que pagar y Jesucristo la pagó. Por lo tanto, somos legalmente libres. Es como cuando le borran todas las deudas de DICOM. De acuerdo a la ley, ya no hay más deudas, todo es borrado, legalmente borrado. Jesucristo nos hizo legalmente libres. Segundo, que el reino de Dios
En el reino de Dios, el enemigo no tiene derecho y por tanto pierde todo derecho de actuar sobre una persona que pertenece al reino de Dios, porque esa persona pasa a estar bajo la voluntad de Dios. Que el acusador busca situaciones para acusarnos, por tanto debemos acudir a la corte para presentar nuestra situación y pedir justicia. Eso es lo que hacemos cuando oramos y hablamos al Padre, nos estamos presentando ante Él pidiendo justicia por distintas situaciones. Número 4. Que la ley del reino está escrita en la palabra de Dios. Por lo tanto, al acudir a la corte es necesario saber lo que está escrito en la palabra y deshacer los argumentos del enemigo en base a la legalidad. Satanás es un legalista, así nos acusa, ¿cierto? Como consecuencia del pecado. Y entendemos que la liberación es efectiva de inmediato. La libertad es inmediata cuando los argumentos son verdaderos y basados en la palabra de Dios y la persona está en justicia para recibir justicia. Todo argumento es derribado, todo argumento que se levanta contra la persona en juicio es derribado, no tiene asidero, por cuanto Jesucristo ya pagó el precio y la persona está en justicia frente al Padre, ya no hay puertas abiertas, el enemigo ya no tiene nada que reclamar. La palabra dice que es expuesto públicamente, le son arrebatadas las armas y devuelve el botín. Así es que este es el proceso de presentación ante la corte celestial, ante el tribunal celestial, para pedir justicia para una persona, juicio contra los adversarios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por su amor, por su gracia, por su pacto perfecto, que nos dio derecho a ello. Juicios que ya están ganados, porque Jesucristo ya obtuvo la victoria, siempre y cuando nosotros estemos en la voluntad del Padre. El Señor les bendiga, amados hermanos. Pasamos ahora a la sección de preguntas. Bendiciones.